Cada persona tiene derecho a sentir, vivir y expresar su deseo sexual con respeto y en libertad, y es responsabilidad de todas las personas hacer que esto sea posible. Socialmente, lo típico es que el deseo se coordine y de este modo se oriente hacia las personas de sexo inesperado en comparación con el nuestro. Heterosexualidad. Por regla general, lo típico, lo que ocurre normalmente es que nuestro deseo se coordina hacia personas a los que queremos acercarnos y con los que deseamos compartir intimidad, correspondencia, comunicación, alegría, placer, contacto real, sentimiento, responsabilidad, compromiso, etc. Sabemos que lo que impulsa a cada persona a desear a otras personas es algo excepcionalmente privado y que además puede cambiar a lo largo de nuestra vida, del mismo modo que cambian las personas. Así, es habitual que situaciones o personas que en un momento despiertan nuestro deseo dejen de hacerlo. Otras personas que no lo hicieron, de la nada, la vemos totalmente atractiva y con una gran cantidad de resultados potenciales. Diferente. Les comunicaré lo rico que es sentir un deseo sexual aquí en un breve espacio con Ayolis. Hola mis queridos espectadores, aquí como siempre dando mis mejores consejos para orientar y educar y así hacernos mejores personas. Hoy les tengo un tema único como es el deseo sexual, ya que es una emoción, una inclinación, un impulso, un poder que nos mueve a una experiencia personal con los demás. Nos motiva a relacionarnos, a compartir intimidad, a mantener conexiones emocionales y sexuales, a disfrutar y pasarla bien y vivirlo, a sentir placer. Junto con la fascinación y el enamoramiento irremediable forman lo que se conoce como sentimientos sexuales, sentimientos que constituyen un legado radiante de la sexualidad humana, es más, que la dirigirán a lo largo de toda nuestra vida. El deseo, la atracción, la fascinación y el enamoramiento son sentimientos sexuales. Están conectados entre sí, a pesar que podemos sacar a relucir cualidades de cada uno de ellos. El deseo es un estado interno que interviene en la vida humana y nos impulsa a buscar el contacto y la conexión sexual. Este sentimiento tiene una fuerte raíz biológica, por lo que en la adolescencia, con el aumento y el cambio hormonales, se vive muy intensamente. Sin embargo, la forma en la que las cosas son capaces, que muy bien puede ser controlado, situado, dado diversas implicaciones y de qué manera se satisface, puede llevarnos a buscar satisfacción sexual o no, a desear abrazar y ser abrazado y acariciado, a tener fantasías, deseo de realizar determinadas conductas sexuales. Depende de muchos factores de tipo personal, relacional y cultural. La atracción implica deseo, pero se dirige concretamente hacia personas determinadas. Es cuando el deseo sexual se le pone cara. El enamoramiento conlleva deseo y atracción, hace que la persona de la que nos enamoramos parezca insustituible, es exclusiva, única, en el sentido en que solo esa persona puede satisfacernos. El enamoramiento produce un estado de fascinación que nos impulsa a entregarnos y a desear intensamente que el sentimiento sea correspondido. Todo gira en torno a esa persona, fantaseamos, nos interesamos por ella, damos lo mejor de nosotras o nosotros. El deseo es personal y cada persona lo vive de diferentes maneras. Es un sentimiento normal y saludable. Se puede vivir con mayor o menor intensidad. Puede ocupar un lugar más o menos importante en nuestra vida. Podemos decidir satisfacerlo a través de diversas conductas sexuales con otras personas, de manera autoerótica, o también aplazarlo. Lo que no podemos es anular o hacer que se desaparezca. Lo importante es que no sea causa de malestar y que podamos vivirlo y expresarlo con respeto, libertad y naturalidad. Podemos sentir deseo al ver a alguien, al estar en contacto con otra persona, al imaginar, al recordar, y también puede aparecer de repente porque nuestro cuerpo reacciona ante un estímulo cualquiera, y en la adolescencia esto es frecuente. Hay muchas personas que pueden resultarnos deseables. Cuando deseamos podemos llegar a sentirnos rebosantes de energía
y excitación. Nuestros cuerpos reaccionan, cambia la respiración, el pulso, puede aumentar el tamaño de los pechos y los genitales, puede haber erección en los pezones, el clítoris, el pene, lubricación en la vagina. Surgen pensamientos y la imaginación se recrea, deseamos. El deseo sexual tiene una función muy importante, que es la de impulsarnos a acercarnos a otras personas, facilitando dos cosas fundamentales en la vida, y la búsqueda de la satisfacción de las necesidades afectivas y sexuales de comunicación, contacto corporal, cercanía e intimidad, afecto, amor, ternura, placer, necesidades que experimentamos todas las personas y que son necesidades tan básicas y fundamentales como lo son comer o dormir, y las posibilidades de tener hijos e hijas, si queremos. Importante es recordar que esta es una de las muchas posibilidades que nos ofrece mantener relaciones afectivos sexuales, y que como todas ellas es una relación. El deseo sexual juega un papel importante en la supervivencia de los seres humanos como especies. El deseo sexual surge y se especifica durante el desarrollo sexual que da comienzo por la pubertad. En esta etapa experimentamos muchos cambios físicos y hormonales, y crecimiento corporal, y aparición de vellos en zonas de nuestro cuerpo como las axilas, los genitales y el pecho, la cara, etc. Y crecimiento de los pechos, desarrollo de los genitales, aumento de la testosterona relacionada con el deseo sexual tanto en mujeres como en varones, y cambios psicológicos y en nuestros intereses y necesidades, y la aparición de la capacidad crítica y de cuestionamiento, y la importancia que cobran nuestras amistades, y la necesidad de intimidad, el interés que despiertan otras personas, las ganas de acercarnos a ellas, de compartir afecto y placer, ilusiones. Todos estos cambios de desarrollo sexual nos abren un nuevo abanico de posibilidades a la hora de relacionarnos con las demás personas y con nosotros y nosotras mismas. El autoerotismo, la masturbación, es una práctica sexual normal y saludable en cualquier edad, y para muchas personas jóvenes suele ser una de las más principales maneras de empezar a curiosear, a experimentar, a descubrir sensaciones placenteras y a satisfacer el deseo sexual. Como todas las personas no somos iguales. La masturbación es una conducta sexual que para muchas puede ser agradable, placentera y satisfactoria, mientras que para otras no. La masturbación puede ser un excelente recurso para satisfacer el deseo, aliviar la tentación sexual, proporcionarnos placer, ayudarnos a conocer nuestro cuerpo y sus respuestas, nuestros gustos, y si la vamos a vivir positivamente. Favorece la autoestima y los valores personales, además de ser una manera de querernos y disfrutar con nosotros o nosotras mismas. También es una práctica sexual que podemos compartir con otras personas si nos apetece. La vivencia del deseo sexual es una experiencia fascinante. La vivencia del deseo sexual supone una experiencia subjetiva. Algunas personas pueden sentir vergüenza, culpa, otras vivirlo como algo muy natural. Otras pueden buscar estímulos y conductas sexuales que recreen sensaciones placenteras. Depende de muchas de las actitudes y mensajes que nos hayan transmitido en la familia, escuela, medios de comunicación, etc. En esta aventura que es relacionarnos, es fundamental hacerlo con una ética de las relaciones que tengan como ingredientes la comunicación, la sinceridad, el respeto y la libertad. ¿Cómo sabemos los diferentes sentimientos sexuales? Pueden ser a veces correspondidos y otros no. Cuando no nos sentimos correspondidos, nos asaltan sentimientos de soledad y frustración, y la experiencia de relacionarnos, de desear, querer y amar puede volverse dolorosa. Cuando las cosas nos resultan como queremos y con la persona que deseamos, entender y recordar que todas las personas tenemos el derecho de elegir y la responsabilidad de respetar las elecciones de las otras personas puede ayudarnos a comprender y a encauzar ese dolor. En todo caso, la vivencia de los sentimientos sexuales y la resolución de nuestra necesidad de intimidad constituye una experiencia fascinante, un tiempo para reconocernos a nosotros o nosotras mismas como nuestras capacidades y necesidades, y con un nuevo cuerpo, con unas nuevas formas, sus reacciones, sus respuestas y las posibilidades de que éste nos ofrece para el disfrute, la ternura, la alegría, el placer, la satisfacción.
para descubrir a las demás personas y las situaciones agradables, placenteras, divertidas, tiernas que podemos experimentar, disfrutar y compartir. Para mí ha sido una gran satisfacción pasarles esta información. Espero que saquen provecho de mis consejos educativos y así formarnos con buena educación. Me despido como siempre agradeciéndoles. Bye bye.